interés creciente hacia el uso terapéutico del cannabis, en buena parte suscitado por los numerosos estudios y ensayos clínicos publicados que confirman sus principios activos, propiedades y beneficios para la salud. En paralelo, ha habido una proliferación de creencias erróneas que conllevan una cierta desinformación entre sus usuarios. ¿El tratamiento con cannabis medicinal causa adicción? Si me recomiendan un tratamiento con cannabis, ¿solo se puede inhalar? ¿El CBD es lo ideal para dormir y el THC siempre te pone enérgico? Son incontables los mitos que han surgido en torno a la planta del cannabis y conforme avanza la legislación y regularización en usos médicos y lúdicos, cada vez son más las dudas que surgen al respecto. Muchos se han ido desmintiendo, pero aún hay varios mitos sobre la llamada medicina verde. Si es realmente la panacea capaz de curar el cáncer o una fantasía que convertirá en adicto al enfermo. Hoy en Platícame me acompaña José Guillermo Zúñiga, fundador de Dr. Cannabis México, para platicar de los mitos, realidades y bondades de la medicina canábica y el CBD. Chécalo. Guillermo, bienvenido a Platícame, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludarte a ti y a tu audiencia. Te agradecemos mucho el habernos solicitado este espacio, con muchísimo gusto, estamos muy contentos el día de hoy y pues a tus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo, la verdad, más agradecida contigo y con ustedes, porque vamos a hablar de un tema que siento que aún, ahora y hasta ahora más bien, mucha gente no lo conoce. Hay muchos mitos alrededor del tema, por lo mismo, pues mucho desconocimiento. Vamos a hablar del cannabis medicinal y el CBD, que pues la gente justamente escucha cannabis y luego pues nos vamos pues a la marihuana, ¿no? Entonces justo es platicar, conocer, y yo había leído que, bueno, obviamente el cannabis medicinal se utiliza desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, aunque ahorita ya se está popularizando más, pero es algo que venía desde el científico israelí Raphael McCollum y que abrió la primer puerta al CBD y al THC en la década de 1960, y de ahí vinieron pruebas clínicas del CBD en 1980. Pero pues yo quería que tú nos platicaras un poquito más de la historia del cannabis medicinal, cuándo se empezó a utilizar, en qué momento descubrieron que realmente tenía beneficios hacia la salud y todo esto. Por favor. Bueno, con mucho gusto. Básicamente, el cannabis medicinal, las primeras documentaciones en las que se tiene su uso es debido a excavaciones de pronto que se encuentran, y hay dentro de los vestigios residuos de planta, por ejemplo, en centros ceremoniales. De pronto por ahí se han encontrado vestigios en donde se encuentra un poco de planta empacada en pues un artilugio como un cigarrillo más grande, como un puro, entre ramas, y se presume que podía encenderse en lugares encerrados y todas las personas entrar en un estado catatónico debido a la intoxicación que produce el inhalar los gases que despide la planta a temperaturas mucho más elevadas, como es la combustión. Entonces, tenemos estos primeros conocimientos, sobre todo en el área de China y de India. A América llega hasta la llegada de los españoles. No ha habido rastro de que se encuentre antes en nuestro continente. Y derivado de estas investigaciones, pues se tiene conocimiento ya más cercano, más o menos hace unos 3.500, 4.500 años antes de Cristo. Y posterior a la fecha hay un digamos un periodo oscuro de la planta, aproximadamente unos 2.000 años, en el que la planta ha pasado por diferentes procesos. Si bien es cierto que Rafael McCollum hace el primer aislamiento de las dos moléculas o metabolitos que son identificables como principales de la planta, que son fitocannabinoides, como es el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol en el caso del CBD. Sin embargo, ya había investigación previa preclínica, quiere decir en probeta o en ratones, preclínica. Entonces tenemos ya
algunos documentos que datan de 1959, 1962 sobre ya investigación científica en torno a la planta. Meshulam, pues hay toda una historia y hay miles de documentales en torno a la historia de cómo él aísla la planta, de cómo modifica dentro de sus componentes el aislamiento de un metabolito, y a raíz de esto pues viene una revolución en torno a las posibilidades del uso médico de la planta a nivel general poblacional para patologías terminales, sobre todo de dolor y temas que tienen que ver con estados de neurosis, estados de ánimo, modulación de sueño. En fin, hay muchísima investigación. Hasta ahorita hay más o menos unos 14,000, 15,000 artículos científicos a raíz de estos 60 años que tiene Meshulam, y yo te puedo asegurar, porque nosotros somos un proyecto de educación, todo el tiempo estamos leyendo investigación, lo más nuevo, y compartiéndolo a través de todas nuestras redes sociales para que todas las personas tengan más conocimiento en habla hispana sobre la medicina canábica. Dentro de estas investigaciones, las personas, por ejemplo, que hace 6 meses pensaban que un solo metabolito era capaz de lograr grandes cambios en dosificaciones menores, esta investigación ha cambiado, y ahora el mismo Meshulam, o Rafael Meshulam, como mucha gente le dice, el mes pasado brindó una charla a través de un proyecto argentino, que la charla se enunciaba como CBD, presente y futuro de los cannabinoides. Él habló un poco sobre su historia a nivel científico, de cómo él identifica los componentes. Sin embargo, él refiere que al utilizar dosificaciones muy elevadas de cannabidiol, en el caso del cannabidiol, es la única manera en que pueden funcionar a nivel terapéutico, y ante los costes que tiene a nivel global, pues sería demasiado elevado. Entonces, siempre se ha tenido esta confusión entre las moléculas aisladas y la medicina canábica. Sí. Y la medicina canábica es precisamente lo que se hace desde hace miles de años, y que no es otra cosa más que lograr el consumo, la ingesta de la planta. Puede ser en crudo, puede ser en aceites, gomas, etcétera, y esto nos puede beneficiar para la salud. Entonces, esta investigación pues es un poco más reciente, pero sí tiene una historia bastante amplia. Muy amplia, y como dices, hay muchísima información, está en constante estudio, ¿no? Todo lo que es la medicina canábica, pero yo te quiero preguntar, como para que vayamos entendiendo los que no tenemos justo idea y tenemos tantas dudas, ¿no? Claro. ¿El cannabidiol o el CBD es lo mismo que el cannabis medicinal, entonces, o no? Bueno, cannabis medicinal se comprende el uso de la planta de manera médica o paliativa para poder tratar alguna situación en nuestro organismo. Entonces, el CBD es un metabolito, un componente aislado de más de 1,000 que han descubierto en diferentes genéticas, de los cuales se han investigado un poco más de 100. Se conocen y se han identificado y aislado un poco más de 100. O sea, ya no solo es THC ni CBD, sino hay otros 1,000 que se han identificado presentes. Sin embargo, de esos, por la magnitud que tiene el análisis de uno solo, entonces es que ha avanzado muy lento la investigación individual de cada metabolito o de cada cannabinoide. Es decir, medicina canábica es muy amplio y CBD es un solo componente de toda la medicina canábica. Ok, pero ahorita digamos que el que se ha popularizado es el CBD, que es el que se ve que lo venden en pomada, en gotitas, en gomitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es el que entonces se tiene como que consumir? Bueno, ese es el principal problema de las legalizaciones a nivel global. El hecho de que no pueden estandarizar el consumo en torno a hacerlo, por ejemplo, como la aspirina.
para que tú, si eres menor de tantos kilos, pues tomes la mitad de la cápsula. Ajá. O si pesas tanto. ¿Por qué? Porque al ser una planta o componentes naturales o fitocannabinoides, cada uno de ellos va a tener una interacción diferente con nosotros en torno a cómo nuestro organismo se encuentra en ese preciso momento que nosotros empatizamos con la planta. Una vez impregnado nuestro organismo por la medicina canábica o por un tratamiento, este tratamiento estará más estandarizado. Entonces, si por ejemplo supongamos que hicieran productos con demasiado CBD, pueden intoxicar a alguien. Sin embargo, se presta mucho en la mercadotecnia este cannabinoide para ser vendido como una panacea, y esta laguna de información que, al contrario de ayudarle a las personas, no les ayuda, puesto que los productos no necesariamente por ser más caros pueden ser mejores dentro de la medicina canábica. No hay proyectos reales más que nosotros y un par más en habla hispana, que nos dedicamos a explicarle a las personas, incluso de manera gratuita, cuando nos escriben en nuestras redes, el alcance que puede tener su tratamiento de manera real, pues que lo que se vende en el mercado está normatizado por estándares en donde los gobiernos enfatizan las dosificaciones al menor de los grados para no poder generar reacciones alérgicas en las personas o eventos que no sean agradables. Entonces, por eso ha ganado mucha popularidad, porque es menos psicoactivo que el THC, aunque también el CBD en consumos mayores es psicoactivo, que se debe de dejar claro, y eso es lo que ha generado que tenga un mayor avance a nivel global, por decirse que no es tóxico cuando el THC consumido, salvo que la dosificación sea pasada, puede ser tóxico. O por ejemplo, cuando hay una combustión de un cigarrillo, también hay una intoxicación por la combustión de gases elevados, de temperaturas elevadas, y ahí es donde se presta a la confusión, pero el mercado ha avanzado por estrategia, por mercadotecnia, pero no así por beneficios reales que puede alcanzar la planta. Ok, entonces, por ejemplo, justo hablas de los beneficios que hay, que son muchísimos para la salud, ¿no? O sea, puede tratar muchos problemas de salud, o sea, desde enfermedades hepáticas, una epilepsia, cáncer, fertilidad, TDAH, ansiedad, que mucha gente ahorita es que justo busca el CBD para la ansiedad, por ejemplo, para el estrés, ¿no? Pero al conocer todos estos beneficios, sí tiene que haber también como una diferencia clara para que justamente la gente no se confunda y digan, ¿cuál es la diferencia entonces de la medicina canábica o el CBD, que viene, lo que decías, en dosis pues como pequeñas, a por ejemplo un cigarro de marihuana, que es donde ahí la gente se asusta? O por ejemplo, a mí me tocó alguna vez que me regalaron una pomada que justo era de cannabis, ¿no? Una pomada que era como para los dolores, y yo me acuerdo que se la di a mi mamá, obviamente no conocíamos realmente del tema, y entonces me dijo, ay no, ¿sabes qué? Que la voy a envolver en algo para llevársela en la bolsa, y me decía, ¿qué tal que alguien la ve y entonces pues es hasta peligroso que lo traiga? Y yo le dije, no, ma, o sea, es una pomada y obviamente no es lo mismo que el cigarro, ¿no? De marihuana o la marihuana como tal. Entonces, ¿tú nos puedes explicar estas diferencias para que la gente también entienda? Claro, mira, vamos a comprender algo. La marihuana medicinal es toda la rama. El CBD es el uso de un producto en específico. Ahora bien, el consumo, las diferencias de consumo, ¿qué te parece si les platico brevemente las diferencias que tienen los consumos? Por ejemplo, ¿por qué a un paciente terminal con cáncer en países como Canadá o Estados Unidos le recomiendan, aparte de lo que pueda ingerir, tomado de manera sublingual, rectal, untado, vaporizado? Les recomiendan también que puedan fumar la planta. Uno de los vapores que libera la planta al estar más elevada es el benceno. El benceno es un gas tóxico, por eso es que hay una intoxicación. Cuando nosotros fumamos la planta, se produce una intoxicación
diferente a cuando se vaporiza la planta, que no hay una combustión de calor sobre la planta, sino es aire caliente que hace un arrastre por vapor de los componentes de la planta a determinada temperatura, y ahí tenemos un efecto en específico. Es decir, regresando al tema del CBD, por ejemplo, para que la gente aprenda un poco más, si nosotros usamos un vaporizador herbal, que si me dan un segundo te lo muestro. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Es un vaporizador que tiene una recámara de cerámica. Ahí se cae un poco de mi planta. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo un amparo de uso personal para consumo de cannabis. Entonces yo puedo portar pues la cantidad que yo decida consumir en cigarrillos, en vaporizadores, etcétera. Normalmente yo cargo un frasquito así con mi planta, que ya casi no tiene aquí, y mi vaporizador en un estuche. Entonces, si por ejemplo nosotros, regresando al tema del CBD, nosotros encendemos nuestro vaporizador y regulamos la temperatura para que sea 180 grados, lo vamos a poner a 180 grados, presionamos, ahí comienza a subir el número, perdón que luego no sé si sea muy legible. No, pero no te preocupes. El tema es que va a subir a 180 y ahí vamos a extraer de esta planta, en base a esa temperatura, solo el CBD. Si la planta no contiene CBD, entonces no estaremos consumiendo nada, pero si la planta tiene CBD, nosotros podemos vaporizarlo y después tirar la planta o dejarla para poder consumir una temperatura más elevada posteriormente, pero ahí ya estaríamos inhalando solo el CBD, un componente aislado. Lo que hacía Meshulam en un laboratorio, ahora ya se puede conseguir en un aparato manual que puedes portar a cualquier lugar. Esa es la diferencia. Ahora, lo satanizado es el desconocimiento que se tiene respecto a los usos de la planta, porque te repito de nuevo, a un paciente terminal de cáncer le va a quitar el dolor, le va a dar apetito y va a quitarle el miedo y va a estar más tranquilo, porque es una sustancia neuroprotectora. El THC o la parte satanizada es una sustancia neuroprotectora. Entonces, cuando nosotros dosificamos y tuviéramos algún padecimiento crónico degenerativo como el cáncer, cuando nosotros ingresamos THC a nuestro cuerpo, todo nuestro estado de ánimo cambia. Se modulan las cascadas de señalizaciones a nivel orgánico y entonces las señalizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con padecimientos como el dolor, bajan su intensidad. Entonces, eso es la diferencia. La diferencia es para qué queremos utilizar la planta y cuál es la necesidad. Si, por ejemplo, es un chico de 16 años, él no debería de fumar porque su cerebro todavía no está maduro y va a generar nuevas extensiones neuronales que van a lograr generar una irritabilidad a nivel neurológico, y va a ser un chico que puede crecer con estados de irritabilidad o de neurosis, o que de pronto el chico ya no pueda dormir muy bien, etcétera, y son por esas irritabilidades a nivel neurológico, y es derivado del consumo en menores de 21 o de 23 años. Entonces también ese tema se tiene que poner claro sobre la mesa, porque si el cerebro no está maduro, lo que le den no le va a hacer un bien, ¿no? Claro, pero por ejemplo, entonces en pacientes que sí tienen algún tipo de enfermedad crónica, o que sí realmente lo requieren, aunque sean menores de edad, se les puede dar, pero obviamente con las dosis adecuadas para que no les afecte. Así es. Por ejemplo, a un niño no le podemos dar fumado, le damos, por ejemplo, un aceite, es un decir, ese aceite se le realiza, toda la medicina canábica de preferencia tiene que ser personalizada desde la planta. Para determinada genética, para determinado padecimiento, determinada genética. Entonces, tenemos un niño, por ejemplo, y este niño, regresando de nuevo a Rafael McCullum, por ejemplo, él mencionaba en esta conferencia que te explicaba yo del presente, el CBD y el futuro, él decía que para que un niño se le quite la epilepsia, el niño debería de consumir 800 miligramos de CBD al día. En dinero,
pues es caro, más o menos unos 1,500 pesos diarios para tener resultados. Entonces, por ejemplo, si por otra parte el niño consumiera medicina canábica, a lo mejor él tuviera que tomar 12 o 18 miligramos, nada más, Ok, entiendo. comparado con 800. Entonces, el costo es mucho más barato, Claro. por eso también, pues no es tan fácil que las otras partes sean legislables, ¿no? Ahora entiendo. Ok, entonces justo de aquí me quiero agarrar para irme a unos mitos muy típicos. Y como estamos hablando justo, digamos, de la diferencia entre el CBD y la medicina canábica, me gustaría como que igual fueran, o que nos respondieras de ambos, ¿no? O sea, por Ok. ejemplo, causan alucinaciones, por ejemplo, en estas dosis que obviamente están siendo reguladas por alguien, ¿causaría alucinaciones la medicina canábica o el CBD? No, lo que causa Ujú, es, claro, siempre y cuando sean dosificaciones adecuadas al paciente, peso, ujú, estatura, edad y padecimiento, lo que causa, porque son imperceptibles, son microdosificaciones, ok, es de pronto que la persona se sienta más tranquila, que los dolores disminuyan, ok, que sus niveles de glucosa se regularicen un poco, que bajen, ujú, que las sensaciones de dolor o inflamación se disminuya, la inflamación se disminuye, pues es ok, antiinflamatorio. ujú, Entonces, por ejemplo, si el consumo es sobreelevado, supongamos que nos invitan a una fiesta ujú, y X persona lleva un pastel que no sabemos nosotros qué contiene o qué cantidades contiene ok, de planta, ni dónde usaron esa planta, ni cómo fue procesada. Nosotros podemos ingestar, tener una sobreingesta, una intoxicación por sobreingesta, y entonces esa sobreingesta que es oral, como es psicoactiva, ujú, y a la vez es un regulador del sistema nervioso central o un relajante, por decirle algo, si está tenso, sí, las personas empiezan a tener mayor psicoactividad, se espantan y empiezan a tener lo que mucha gente le dice de manera burda la pálida o a que le baje la glucosa al cuerpo ajá, y ok, ellos empiezan a espantarse, hay palpitaciones fuertes, aunque no hay documentación de que haya pacientes que hayan muerto por ingesta o por sobredosis de cannabis, ujú, pero la psicoactividad que produce es muy fuerte y la experiencia no es agradable, puesto que la persona se siente como si estuviera dentro de una caja de zapatos, o sea, como sin perder el contacto con su exterior, puesto que es una planta que genera introspecciones muy profundas porque es un psicoactivo, ¿no? ok, Entonces, sí es importante cuidar mucho las dosificaciones, saber con quién se está asistiendo, que la persona claro, esté preparado, que tenga conocimientos previos en la materia, que sea un profesional reconocido por alguna instancia del gobierno mexicano también para poder disminuir un poco o cada vez más poder profesionalizar más la industria claro, o el empujar la liberación de la planta para la salud, ujú, pero desde la responsabilidad y la ética, porque supongamos que tu abuelito o mi abuelito o X abuelito tiene una mala experiencia, tiene Parkinson o tiene ujú, Alzheimer y le dan un pedazo de ese pastel de la fiesta y lo mandamos al hospital al abuelito. El abuelito no quiere saber nada absolutamente de la planta y pierde la posibilidad de tratarse con lo único que es natural, que no genera más que de verdad porcentualmente, milésimamente efectos secundarios y que puede generar un beneficio para su salud, él por haber tenido una mala experiencia, porque claro, la tía que vende aceites o el primo que vende aceites o la señora que ya suscribió a un sistema piramidal que venden aceites, le hicieron una mala recomendación al señor porque ellos sí toleran comerse esa cantidad de pastel y entonces el señor perdió la única posibilidad de tratarse con algo natural claro, solo por haber hecho un mal una mala uso, orientación. ok, Exactamente, entonces sí es importante el tema profesional, es importante que la gente que está en México, que está produciendo de manera artesanal, que están produciendo o vendiendo cosas de otras personas, se documenten, claro, aprendan, se eduquen, para que no
generen un daño irreversible en una persona, que no es una intoxicación, ni es un vomitadero, Claro. sino es que no pueda él apoyarse de la planta cuando es una planta inofensiva usada de manera adecuada. Exactamente. Ok, otro mito que, pues bueno, obviamente se escucha mucho, que causa adicción. Ok, Uh-huh. la intoxicación Uh-huh. de cualquier sustancia en tu cuerpo, llámese azúcar, cafeína, gaseosas, pan, harinas, lácteos, cualquier Claro. cosa que produzca una intoxicación en nuestro organismo, a mediano plazo se va a volver una adicción. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la medicina canábica? ¿Por qué no genera esa adicción? Bueno, volvemos a repetir el tema de la combustión. Ok. Como cuando tú combustionas hay gases tóxicos, te intoxican. Esa intoxicación genera la dependencia, porque a nuestro organismo le encanta intoxicarse. Por eso la gente que tomamos café en la mañana, si no lo tomamos, como que hubo una parte de nuestro intelecto y de nuestro potencial, Uh-huh. hasta físico, que no despegó durante ese día y no logró el Claro. tope que nosotros esperábamos. Entonces, lo mismo pasa con las personas que tienen una deshidratación mayor, que tienen organismos inflamados y que el cerebro les ordena conseguir energía de cualquier lado, y ellos la intoxicación de las harinas, del dulce, como los panes, como estas cosas, las gaseosas, esa metida de energía es intoxicación a su cuerpo, es una dependencia que también es muy difícil dejar. Entonces, nosotros promovemos el uso responsable de la sustancia. Claro. Okay. Por eso es tan importante que las personas sepan que si no es un consejo, es una recomendación personal compartiendo una experiencia, que Claro. las personas sepan que los consumos de cualquier cosa pueden ser posibles siempre y cuando sean moderados y adecuados a tu organismo, que tu organismo se encuentre en una posición de poder generar una experiencia tal y que conozcas tu organismo, que haya personas responsables cerca que te puedan cuidar y que aprendan. Hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para poder utilizar sustancias, ya sean psicoactivas, químicas, etcétera, y ahí te narra cómo puedes utilizar, por ejemplo, el cannabis, cómo lo puedes utilizar si tú no sabes de dónde viene ese aceite, qué componentes tiene, cómo deberías de hacer el protocolo de uso. Primero ponerlo en la piel, después tomar una micro dosificación para esperar determinado tiempo y saber qué efecto tiene. El mito es la falta de educación, porque nos puede hacer bien, muy bien a todos. Por ejemplo, un artista, hay investigaciones que documentan que la intoxicación para ellos genera unos procesos creativos muy fuertes por la introspección que genera la planta. Entonces, supongamos que él vive en un estado donde es legal, en Estados Unidos, suponiendo, en Los Ángeles, un artista, que en nada le merma su salud darle 3 fumadas a un cigarrillo durante el día, o fumarse un cigarro o 2 durante el día. En nada le merma su capacidad, en nada le merma su creatividad, puede desarrollar sus acciones de manera clara y precisa, como a una persona que despierta y a las 12 del día se toma una cerveza y hace sus compras y hace sus cosas. Entonces, va más el mito al desconocimiento, porque la gente piensa que, por ejemplo, pues fumas y te vuelves loco, te trastorna. Sí, o que te empiezas a poner como medio lento, ¿no? Que eso si se te van matando neuronas. ¿Ah, sí? Ok. Todo eso pasa porque hay una intoxicación. Okay. Entonces, las mismas neuronas van a morir si a las 6 de la mañana nosotros le metemos un café capuchino de una tienda de conveniencia. Es lo mismo, van a morir millones más que si le dan 2 fumadas a un cigarro. Entonces, vamos a valorar el nivel de consumo de las personas, y en base a eso determinar quién de verdad tiene una dependencia y quién no tiene una dependencia. Okay. Hay personas que dicen, no, yo tomo pues en las fiestas familiares una cerveza. No puedes considerar el mismo grado de alcoholismo el de él que el de una persona que toma a diario una cerveza. Entonces,
El desconocimiento es en base a que no hay la educación suficiente en nuestro país y Así es. principalmente se desconoce la diferencia entre el consumo vaporizado, ingerido, untado Claro. o combustionado, Ok. básicamente. Ok, ahora, por ejemplo, como dices, se puede consumir de diferentes formas. Así Hablando, por es. ejemplo, del CBD como tal, que te Sí, digo, ahora ya venden que los aceites, que las gomitas, bueno, ya está para los animalitos, lo recomiendan también en aceitito o lo que sea. Pero obviamente uno ya, eso sí lo puede conseguir muy fácilmente. Pero entonces uno, ¿cómo sabe que no se está tomando de todas maneras una dosis que no es la adecuada? Eso es a lo que tú hablas, ¿no? O sea, obviamente nos tenemos que informar porque así sea la gomita, si me echo más gomitas de las que debo, pues evidentemente voy a tener una intoxicación. exactamente. Y Ok, eso, desgraciadamente, eso es lo que genera todavía más grande la laguna del miedo, claro. puesto que es una planta. Honestamente, el miedo es sembrado en base al potencial que tiene la industria canábica en México Uh-huh. a nivel global. Entonces, si nosotros, ahora viene otra rama que también proviene del cáñamo, por ejemplo, de donde extraen el CBD. Uh-huh. Si nosotros checáramos que mi camisa que está hecha de cáñamo tiene una durabilidad 10 veces mayor sobre el algodón, ¿cuál camisa compraríamos? Si el precio del cáñamo se puede elevar quizá la mitad más que si fuera de algodón o de cualquier otro material. Entonces, el algodón, si el algodón nos dura 10 años, pues este nos va a durar 100 años. Los Claro, uniformes militares están hechos de cáñamo, las cañas de pescar están hechos de cáñamo, y así como eso, miles de claro. cosas, cuerdas de los buques, los interiores de los tableros de los carros Audi de las líneas de último modelo, Uh-huh. Mercedes-Benz utiliza el cáñamo porque son fibras más durables y más ligeras, hay construcciones de cáñamo, hay miles de estados que están legalizando y liberando el cannabis. Entonces, si nosotros no nos documentamos en general Claro. y empezamos a observar información en torno a nuestra enfermedad y sus recomendaciones, etcétera, va a ser muy difícil que podamos autocomprar las cosas en una tienda o en un súper, porque como tú acabas de decir, el principal problema es que no sabemos qué estamos consumiendo. El control de Exacto, calidad es muy importante, ¿no? Pero es más importante que la persona comprenda qué está usando y exacto. cómo debe de consumirlo. Sí, no, y te comento esto porque te digo, ahorita ya se escucha mucho más y mucha gente está vendiendo el CBD Sí, miles. en Y es diferentes ilegal, ¿eh? formas. ¿Ah, Así sí? es, así es ilegal completamente que se esté vendiendo en nuestro país, Ok. puesto que hay solo algunas sustancias, gomitas, como tú Sí, mencionabas sí, hace sí. rato, hay algunos productos que están infusionados, hay hasta donde nosotros hemos podido investigar, nosotros por ser profesionistas, Ujú. en teoría no vendemos nada, solo la información, documentamos Ok. al paciente sobre los alcances que puede tener, tenemos un área que es la mediconsultoría canábica, Ujú. nosotros asesoramos tratamientos en habla hispana, nos hablan, tenemos los mismos seguidores en Ciudad de México que en Colombia o en Perú. Ok. Entonces, de toda América nos escriben, de Estados Unidos nos escriben, nosotros les asesoramos para los países que son legales, ahí sí, qué pueden comprar y dónde, porque lo buscamos en internet para que ellos puedan asistir y consuman lo que les hace bien y nosotros solo brindamos el asesoramiento sobre los alcances que puede tener. Ok. Entonces, no recomendamos, no, usted debe de tomarse esto, no, nosotros les decimos toda la documentación, los datos, la información que hay para que ellos puedan tomar una mejor decisión. Ok. Ahora bien, lo que se vende en México y lo que se conoce, hay 3 empresas o 4 permisos, perdón, que no son permisos, son avisos que están Ok. dados ante la autoridad para poder producir esos productos, para poder importar, transportar, transformar, producir, etcétera, esos productos y todos los demás son ilegales. Entonces, toda la gente que está comercializando en proyectos, etcétera, todas las personas que en algún momento hemos hecho alguna situación parecida, tendríamos el riesgo
de caer presos porque es una condición que está prohibida en nuestro país. Ok. Claro, si no está penalizado la sustancia, tampoco está dicho cómo se va a regir en nuestro país. Y Claro. eso la convierte en una condición de vacío de poder, pero que a nosotros nos genera ilegalidad. Entonces, por eso es importante también que la gente no se enganche en la onda de que ya viene el oro verde y de que más bien, si quieren entrar al tema del cultivo, se documenten sobre cultivo, tramiten su documentación personal para que puedan tener una planta en su jardín si quieren, y entonces van mejorando el cultivo y cuando venga esta legalización o esta Claro. normatividad, podemos participar. Pero los pasos no están claros y entonces ahora, pues sí, en todos lados ves cosas, pero no todo lo que ves es legal. Ok. Entonces, por ejemplo, la gente que está comprando, te digo, en ciertos lugares que sí ya los venden, el aceitito y así, en realidad está comprando algo ilegal. Pues en teoría sí, Ok, porque el problema es que aunque no está penado, claro. pues no hay reglas. Ahora, Mm, el otro problema es qué están comprando, porque como las plantas, cada una tiene su genética diferente a la otra, salvo cuando ya estandarizas genéticas y puedes trabajar mm, en masa. Entonces, yo te puedo decir que esa planta, pues es una semilla que yo compré, yo te puedo decir qué porcentajes de cannabinoides activos tiene, si tiene metales pesados, ok, si fue regada con agua contaminada, etcétera, ¿no? Pero suponiendo que nosotros le compramos en un tianguis un gotero a X persona, entonces nosotros no vamos a saber ni qué genética es, ni qué componentes activos tiene, entonces no vamos a saber los alcances que puede tener en nuestra salud. ok. Por Eso eso es muy es importante conocer. muy, muy importante y es fundamental, ¿no? Porque la verdad yo ahorita estoy todavía más sorprendida, justo porque uno piensa que porque ya lo ve en todos lados o porque ya se popularizó, entonces es legal y también lo que dices, digamos que uno no peligra con lo que consume y la realidad es que si uno no sabe, como dices, ni siquiera de la planta que viene, cuánto te tienes que tomar, entonces podrías tener los mismos efectos que la gente le podría tener miedo al cigarro marihuana normal, ¿no? O sea, porque al final uno no conoce y no sabe lo que se está pues untando, tomando, fumando, etcétera. Sí, otra cosa bien importante es saber si de verdad tiene lo que dice que tiene. Claro, o sea, que sí Entonces, tenga el que sí CBD. tenga la substancia o que tenga Ok, el THC que dice ok, o que tenga de verdad solo 500 miligramos o 1000 miligramos. por Todo supuesto. eso se extrae mediante cromatografías. Por eso la industria farmacéutica o eh, el tema farmacéutico es crear una solución no letal que sea benéfica para cierta condición y Ujú. replicarla por millones igual, 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 igual. En el grado farma del cannabis también se puede hacer y este lote, por decirle algo, que serían 1000 y tantas piezas, 2000, pues tienen determinados componentes y en base a eso, pues ya vamos teniendo nosotros, digamos, productos estandarizados y ahora sí sabemos qué tiene, qué contiene. Generalmente los productos norteamericanos, canadienses, chilenos, peruanos, colombianos, de Portugal o de muchos otros países que son legales, tiene un QR o tiene una etiqueta o un www, etcétera, que nos enlazaría directamente al documento o al Ok, análisis cromatográfico de esa planta o de ese edible o de esa situación o de ese cartucho o de lo que sea que vamos a consumir. ok. También, ojo, para igual alguien que lo compra, pues que se fijen que tengan justo esta información y entonces por lo menos saben, ¿no? De dónde viene, qué se están tomando, etcétera. Así es. Ok, ahora, otro como de los mitos. Es la medicina canábica es
por así decirlo, mágica y funciona para todo el mundo o no? Bueno, hay algunos padecimientos en los que no funciona el aceite de la misma manera que en otros. Uno de los beneficios que tiene la ingesta del aceite de cannabis es el generalizar, el tener una transformación de este metabolito, por ejemplo, el THC, que es uno de los procesos de uno, que tiene 1000 procesos, uno solo también, pero bueno, este pasa a su vez por el hígado y ahí en el hígado se metaboliza y se transforma en una sustancia que se llama 11-hidroxi-THC. El 11-hidroxi-THC se ha constatado en estudios científicos, principalmente presentados en congresos internacionales, muchos presentados por una doctora española, la doctora Cristina Sánchez. Ella es directora de investigación de la Universidad Complutense. Entonces ellos tienen muchísima investigación sobre tumores y cannabis, cáncer y cannabis. Bueno, esta metabolización por ingesta y esta transformación en esta sustancia, que es mucho más poderosa, genera dos tipos de fenómenos a nivel celular. Uno es la apoptosis y otro es la autofagia, que son destrucciones programadas o seriales de células que tienen carga cancerígena, que está documentado, y esta transformación o reciclaje celular conlleva a que pueda desaparecer tumoraciones o pueda desaparecer o pueda disminuir el tamaño de gliomas, por ejemplo, a nivel celular, cerebral o etcétera, X padecimiento. Entonces, bueno, ponemos este ejemplo, pero del metabolito que estoy hablando es del que está prohibido la ingesta, el THC. Entonces, ahí hay, por ejemplo, hay un factor de prohibición en donde también tenemos 100,000 estudios científicos. Bueno, 100,000 es muy elevado, pero tenemos muchos estudios científicos que avalan el consumo a nivel médico. Hay medicamentos patentados por Bayer o por otras farmacéuticas que ya se venden en la farmacia también, que tienen cannabis, que se pueden recetar, pero que los costes son elevadísimos para el consumo de las personas. Así es. Ok, no, y de hecho, por ejemplo, ahorita que dices, como obviamente está prohibido, ¿no? Justo este componente que es el THC, hay gente, o por lo menos en México, ya he escuchado de casos, ¿no? Como que sí tienen de alguna manera como permiso, ¿no? Y hay gente a la que sí ya le han dado este permiso justo para poder consumir el THC. Bueno, en teoría la autoridad ya está obligada, porque ya está despenalizado de manera médica, a darle el aceite a quien lo requiera a través del sector salud, obligado, porque en otros países pues ese es el logro, lo legalizas y entonces ya el gobierno mexicano se los puede dar en los hospitales a los pacientes gratis. Ahora bien, algo que se me pasó mencionarte sobre tú, que decías que el consumo ya del CBD pues está en todos lados, es porque esos componentes aislados que Meshulam hizo en un principio ya pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Entonces, al ver componentes aislados que pueden ser como esto que estamos viendo, se lo pones a lo que tú quieras, lo diluyes con lo que tú quieras, solo tienes que cuidar las dosificaciones. Y entonces se lo puedes poner igual a un shampoo para mejorar el aspecto del cabello por la reticulación de colágeno a nivel celular. O puede ser, o lo puedes poner, por ejemplo, en comestibles o en tu aceite para poder hacer tu medicina. Pero es que es un producto aislado. Entonces, no es necesariamente medicina canábica porque no va a lograr un efecto que se llama efecto séquito al interior del organismo, que es este proceso que te estaba explicando, en donde la interacción del CBD y del THC ejecutan una función a nivel celular que se llama o se le reconoce gracias al doctor Ethan Russo, un estadounidense también, que en base a sus investigaciones se dio cuenta de que cuando nosotros activamos toda la sustancia dentro de nuestro organismo, obtenemos un efecto benéfico en el cual se desencadena un fenómeno por el cual nuestro cuerpo se autorregula por la activación de ciertos receptores. Entonces,
Esa es a profundidad la diferencia entre una cosa y otra, Ujú. pero también es importante que la gente que nos pueda ver en cualquier momento sepa que consumir toda la planta, ya sea en una extracción o incluso comida, va a tener un efecto benéfico para su salud, diferente al consumir un producto comercial, muy Claro. diferente. Claro, por supuesto, que es la diferencia justo de lo que tú hablabas. El CBD es el Así es. producto y lo otro estamos hablando de la medicina canábica como tal. Así es, Y, la aplicación es diferente y el espectro ok, y el alcance también. ok. No, y creo que la verdad, con toda la plática que nos has dado, así como yo, estoy segura que muchos hemos aprendido del tema. Se nos han aclarado también muchas dudas, pero sí es importante, antes de finalizar, como el recalcarle a la gente que sea lo que sea que van a consumir, pues obviamente sea de la mano o de alguna manera recetado por alguien que sepa y no como decías, ¿no? A lo mejor por la mirámide que ya entraron y que todas las vecinas amigas lo están vendiendo o porque lo vimos en una red social, ¿no? Que es maravilloso, sí, tiene muchísimos beneficios, pero uno tiene realmente que informarse y saber hasta en qué dosis se lo debe tomar, ¿no? O sea, esto es Sí, como, porque la investigación que nosotros compartimos sí explica claro, cómo se le dosificó al paciente. así es, Entonces, ahí tú puedes ver una investigación que dice que efectivamente puede ayudar a la disminución de un glioma a nivel cerebral, pero la investigación dice que lo inyectaron intracraneal, entonces tú tienes que darte cuenta y documentarte para saber si el padecimiento que tú tienes, oye, a mí me baila el ojo, oye, pues duerme bien, aliméntate bien, hidrátate bien y te va a dejar de bailar el ojo, pero la medicina canábica me puede ayudar, claro, desde la primer toma, pero si no cambias tus hábitos, el baile va a regresar. claro, Entonces, la salud es más amplia que solo tomar una formulación claro, claro, mágica. así es, así es. No, pues Guillermo, de verdad yo te agradezco mucho y ya nada más ahora sí para terminar, tú justo ahorita decías, ustedes pueden si alguien los contacta, pues decirles en todo caso dónde se consigue, las consultas, tratamientos. Entonces, ¿nos puedes dar esta información? Sí, nosotros somos Doctor Cannabis México. Si ustedes googlean www.doctorcannabismexico, así DR, Cannabis México, por ahí se los vamos a compartir para que lo tengan más claro. Sí, por supuesto. Ahí los dirige con nosotros directamente a través de algunas ligas para poder atenderlos de manera personal, poder agendar una consulta. Nosotros brindamos la consulta por videollamada de lunes a sábado, pero nuestras líneas están abiertas en todo momento para poder atender a los pacientes. Entonces, les damos acompañamiento, los vinculamos con médicos que los pueden asesorar en base a la especialidad que tienen. Tenemos un equipo muy amplio, hay desde neurocirujanos en nuestro equipo hasta tanatólogos para poder acompañar a los pacientes que están en condiciones críticas, nutriólogos. Tenemos una nutrióloga bastante brillante, especialista en alimentación natural. Tenemos cosmiatras para que puedan asesorarlos en los usos tópicos de la planta. Tenemos un sinfín, tenemos compañeros veterinarios especializados en medicina canábica veterinaria, mexicanos y colombianos, que podemos nosotros aclarar las dudas a cualquier persona que tenga la intención de consumir la planta, aunque sea de manera lúdica, los podemos asesorar para que reduzcan los riesgos de su consumo y puedan pasar una experiencia muy agradable. Tenemos números de teléfono, por ejemplo, en Instagram estamos como @doc.cannabismexico. Entonces ahí los enlazan a nuestros números de teléfono directo. En varios proyectos está mi número de teléfono personal y me pueden escribir sin ningún problema. Si quieres, si me permite, lo puedo dictar al aire. Claro, por supuesto. Ok, tenemos dos números de teléfono. Uno es el 5623 18 35 94, es el de la Mediconsultoría Canábica directamente. Ahí agendan la consulta y les voy a pasar mi personal. Es 5564 13 8847. Recibo miles de mensajes, intento contestar lo más rápido que puedo y resolver todas las dudas que sean rápidas, momentáneas, de manera gratuita, y los que sí requieran ya más acercamiento o resolver ya dudas más sobre la salud, a eso sí los generamos una agenda
para poder atenderlos de manera adecuada y poderles explicar lo mismo que hemos venido explicando con la misma precisión y transparencia, pero en torno a su padecimiento y para su salud. Perfecto. No, pues de verdad es un equipo completo, justo como mencionabas, y nuevamente yo te agradezco, de verdad te agradezco muchísimo por toda esta información, por todo el tiempo para explicarnos del tema, y pues muchas gracias por todo. Al contrario, y con mucho gusto nosotros estamos atentos, podemos regresar y tomar otro tema en específico cuando nos permitan. Claro nosotros que sí. Estamos ávidos de espacio, puesto que somos un proyecto de educación, nos interesa mucho no nada más la atención médica adecuada, sino también que las personas se documenten para que nuestro tema, que es el cannabis, avance, ¿verdad? Claro, no, pues por supuesto, Platica Mi es su casa y nuevamente muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Sammy. Que gracias. Tengas una bonita igualmente, tarde. Guillermo. Con muchos saludos para todos. Gracias, igualmente. Bye, bye. Hasta luego. Bye.